Saludos y bienvenidos, amigos, otra vez a nuestro tiempo devocional. Es muy humano que cuando nosotros metemos la pata y nos equivocamos y molestamos a alguien o pecamos contra alguien, así con todas las palabras, y ofendemos a alguien, no solamente queremos pedirle perdón a esa persona, eso deberíamos hacer, por supuesto, sino también queremos de alguna manera compensar a esa persona por el daño que le hemos hecho y, entre comillas, expiar nuestra culpa, pues mostrándonos de pronto más amables, de pronto queriendo hacer más favores o invitar a alguien, darle algún regalo, tratar de alguna manera de compensar nuestra metedura de pata, nuestra ofensa, cualquiera que haya sido nuestro problema. Y eso es algo tan natural porque nuestra conciencia humana nos dice que no solamente tenemos que pedir perdón por la ofensa que hemos cometido a esa persona, sino también que tenemos que como que pagar o tenemos que indemnizar o que tenemos que satisfacer de alguna manera a la persona que hemos ofendido. Es un razonamiento muy humano y muy equivocado, porque solemos trasladarlo también al asunto de Dios. Es por eso que todas las religiones enseñan que hay que satisfacer a Dios por nuestros pecados por medio de las buenas obras. No basta con que le pidamos perdón a Dios. La ofensa a Dios es tan grave y es tanto lo que hemos hecho contra Él que de alguna manera hay que pagar una multa, hay que pagar una sanción, hay que compensar a Dios por el fraude de nuestro pecado y pagarle a Él a través de buenas obras y de esa manera compensarle de algún modo, satisfacer de algún modo su justicia. Pero verás, la enseñanza bíblica de la justificación por medio de la fe sola nos muestra no solamente que eso es equivocado, sino también nos libera de esa esclavitud de tener que pensar si realmente hemos sido agradables a Dios con lo que hemos hecho para Él. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, este capítulo tan tremendo, que es también parte de lo que se nos dice en la epístola a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados. Y esto, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra de Dios nos dice que la única manera en que nosotros podemos ser justificados es por medio de la fe en la obra perfecta de Cristo, que tiene que ver con todo, desde su nacimiento hasta su ascensión. Y esa obra de Cristo es la que nos salva, centrada, por supuesto, en la cruz del Calvario, donde Él pagó por nuestros pecados. Pero entonces, la satisfacción que el Señor Jesucristo logró en la cruz es suficiente, es completa, es perfecta y está terminada, y por lo tanto Dios no demanda de nosotros ninguna satisfacción adicional por el asunto de haber pecado contra Él. Es por esto que la idea equivocada de que tenemos que hacer algo para ganarnos el favor de Dios o para de alguna manera volver a restaurar nuestra relación con Dios, volver a unirnos con Dios después de haber cometido algún pecado, no solamente no es una idea bíblica, sino que es una idea diabólica. Porque verás, en el fondo estamos diciendo, la cruz de Cristo no es suficiente para restaurar mi relación con Dios y para yo tener paz con Dios y para que el Señor sea agradado por mí. No es suficiente. La obediencia perfecta de Cristo, la justicia perfecta de Cristo que Él ganó y que Él me otorgó y que por gracia he recibido y que por medio de la fe es mía, está en mi cuenta, de esa justicia perfecta de Cristo, esa obra perfecta de Cristo, no es suficiente para mí. Creo que no es suficiente para Dios. Y por eso yo tengo que añadir algo para que Dios esté satisfecho. Esa enseñanza proviene del diablo, proviene de nuestra naturaleza humana pecaminosa, en la que creemos en nuestro orgullo que podemos de alguna manera satisfacer a Dios
con nuestras buenas obras. Proviene de nuestra falta de fe, de nuestra incredulidad, de no fiarnos, de no confiar en que lo que Dios ha dicho es totalmente cierto. Y que cuando Cristo dijo consumado es, y cuando la palabra de Dios dice que Dios ha aceptado ese sacrificio por nosotros y que por lo tanto de una vez y para siempre el Señor ha hecho perfectos, completos, a los que está santificando, es decir, a nosotros los creyentes, si nosotros no estamos creyendo eso, entonces por eso nos inventamos alguna manera de satisfacer a Dios. Y eso lo hacemos todos porque por nuestra incredulidad y por nuestra muchas veces ignorancia del Evangelio nos comportamos de esa manera. Déjame que te ponga un ejemplo así práctico, sencillo. Imagínate que me he comportado mal y he tenido envidia o he tenido codicia o he tenido malos pensamientos o he cometido algún pecado de mentira o de fraude y por lo tanto me siento culpable, me siento sucio, me siento mal. Entonces, ¿qué hago? Me presento delante de Dios y pido perdón. Y pido que Él me limpie con su sangre preciosa, con la sangre preciosa de Jesús, y borre todos mis pecados. Inmediatamente, ese perdón ya lo tengo porque está establecido por el Señor que así lo sea. Pero después pienso, desde hoy voy a esforzarme en orar más. Necesito más tiempo para orar, necesito más tiempo para leer la Biblia, necesito más tiempo voy a ir a las reuniones de oración, que no voy casi nunca, pero esta vez sí voy a ir. Voy a leer algún libro cristiano que me ayude a superar este problema que yo tengo. Y voy a salir a la calle y voy a ayudar a personas necesitadas que tengan. Voy a ir a la iglesia para apuntarme a alguna cosa que yo tenga que hacer para servir a Dios, porque voy a mostrarle a Dios lo verdaderamente arrepentido que estoy y lo que yo quiero cambiar. Eso puede ser una actitud que ante mis propios ojos diga, qué bueno soy, qué bien lo estoy haciendo. Eso seguro que va a poner contento a Dios, seguro que va a agradar a Dios. Y esas buenas obras, esos intentos que yo voy a hacer de orar, de leer la Biblia, de asistir más a las reuniones de la iglesia, de ayudar a mi prójimo, de cambiar algunas cosas que están mal en mi vida y desecharlas, seguro que con eso Dios va a estar más satisfecho conmigo y entonces le compensaré por mi pecado y atraeré su bendición sobre mí. Este razonamiento, rápidamente encuentro algún versículo de la Biblia que lo diga, leo el libro del Deuteronomio y entonces ahí parece que está diciendo eso, aunque lo saco de su contexto porque ahí está hablando para una teocracia y no está hablando para la iglesia de Dios, para nosotros, sino para una teocracia y que son promesas que tienen que ver muchas cosas con la tierra y ya no estamos en la tierra, pero yo lo cojo ahí, lo interpreto a mi manera porque necesito que la Biblia me ratifique esto. Y entonces, al no comprender el Evangelio, al no recibir el Evangelio, al no creer profundamente el Evangelio, entonces comienzo no motivado por el amor, sino por la deuda. Comienzo no motivado por la gloria del Señor Jesús, sino por mi necesidad de satisfacer a Dios. Comienzo no por amor al prójimo puramente dicho, sino por amor a mí mismo y también para ganar el favor de Dios, comienzo a hacer actos piadosos y buenas obras. No las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que yo camine en ellas, sino otras buenas obras que yo me he inventado. Otras buenas obras que yo he cogido por ahí como me ha venido a mí bien. Y por lo tanto, no estoy creyendo en la justificación por medio de la fe sola. Y estoy creyendo que algo tengo yo que aportar a lo que Cristo ha hecho. Y la pregunta es, ¿a dónde conduce eso? ¿Conduce al orgullo? ¿Conduce a la inseguridad? ¿Conduce al temor? ¿Conduce al egoísmo? ¿Conduce a la falsa piedad? ¿Conduce a la hipocresía? ¿Conduce a la debilidad? Y finalmente, nos aparta de Dios. Porque verás, creer que la justificación es por medio de la fe sola no es solamente una manera o la manera única, quiero decir, de tener perdón para mis pecados y marchar al cielo, ir al cielo cuando el Señor me llame. No. La justificación por medio de la fe sola es muchísimo más.
Es la única manera en que tú y yo podemos relacionarnos con Dios correctamente. Ahora, ¿quiere decir eso que las buenas obras a Dios no le agradan? Claro que no. ¿Quiere decir eso que un cristiano no debe esforzarse en hacer el bien y traer fruto en buenas obras para la gloria de Dios? Claro que no. Lo único que quiere decir es que Dios ha preparado un camino de obras para que caminemos en él. Ha sido Dios quien lo ha hecho y mi deber entonces es permanecer en Cristo. Si yo peco contra Dios, y creedme amigos que soy pecador, pero si tú y yo pecamos contra Dios, no tenemos que satisfacerle a Él ni convencerle a Él de cuán arrepentidos estamos. No tenemos que pagarle a Él por nuestras maldades. No tenemos que compensar a Dios. No tenemos que hacer nada para obtener el perdón y la gracia y la reconciliación que tenemos, porque Cristo, con su obra perfecta, con su sacrificio perfecto, con su mediación perfecta aún en el cielo por nosotros, ya todo eso lo ha hecho. ¿Qué te parece? Todo eso está hecho ya en Cristo. Ahora, entonces, ¿qué debería hacer? Jesús lo dijo con esas palabras maravillosas, tan profundas, tan liberadoras, tan llenas de su gracia. Permaneced en mí. Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. Permaneced en mí y yo en vosotros. Pero si permanecéis en mí y yo en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. El que en mí no permanece es echado fuera, pero el que permanece en mí, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que lleva fruto, la rama que lleva fruto, la podaré para que dé más fruto. Es la obra del Señor la que hace que seamos transformados. Y es permaneciendo unidos en comunión con el Señor. Es permaneciendo en fe por medio del Señor, o sea, en la gracia del Señor, permaneciendo en Cristo. Él va a podar nuestras vidas para que demos más fruto. Él nos va a conservar en la vid. El labrador, que es el Padre, va a hacer su obra en nosotros y por lo tanto no son cosas lo que tenemos que hacer, sino fe, la confianza de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar por medio de Cristo y que el Espíritu de Dios va a obrar en medio de nosotros para que de esa manera nosotros podamos recibir esa gracia, ese poder que poco a poco nos ayude a dejar el pecado y a vivir más y más en la santidad. Pero verás, esto es importante. Cuando nosotros pecamos, seguimos creyendo en Cristo. Seguimos unidos a Él. Seguimos caminando con Él. Seguimos bajo su gracia. El pecado no ha hecho que la justificación se anule. El pecado no ha hecho que la obra de Cristo se acabe. El pecado no ha hecho que todo lo que Cristo logró en su vida y en su muerte, que ha sido atribuido a nuestra cuenta, se cancele. El pecado no va a poder cambiar eso, porque Dios ha hecho una declaración y Él no se va a volver atrás. ¿El pecado qué va a hacer? El pecado interrumpe nuestra sensación de la presencia de Dios, nuestro sentido de comunión con Él, pero no ha cambiado nuestro estado. Piensa un momento en este ejemplo, un ejemplo sencillo de esto. Un hijo desobedece a su padre y se porta mal. Su padre está enfadado con su hijo, pero la pregunta es, aunque incluso el padre disciplinase a su hijo y el hijo se sintiera muy mal, si el hijo se quisiera ocultar del padre, ¿dejaría acaso el hijo de ser hijo y el padre de ser padre? Claro que no. Mientras que vivan, siempre, por siempre, el padre será padre y el hijo será hijo. La conducta de ese hijo, aunque fuese mala, no va a cambiar su posición, porque sigue siendo hijo. El padre sigue siendo padre y le ama, el hijo sigue siendo hijo y proviene de su padre, y por lo tanto, eso no va a cambiar. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Esto es lo que tantos, por desgracia, no entienden, porque quizá
no han venido al Señor para pedirles entendimiento por medio del Espíritu Santo para comprender la grandeza y la gloria del Evangelio, que no hay nada tan maravilloso como el Evangelio, porque verás, ¿cuántas veces tú y yo pecamos de manera horrible? ¿Cuántos días acaba el día y echamos un vistazo a lo que ha pasado y hemos dicho, ¿cómo es posible que yo me comportara de esta manera? Siendo yo cristiano incluso, siendo yo un hijo de Dios. Ha sido un desastre. Vinieron tentaciones y caí. Tuve problemas y hablé lo que no debía. Tuve oportunidades de hacer el bien y no lo hice. Mi corazón se llenó de ira, de enojo, de rencor, de dolor. Este día fue un día desastroso. Este fue un día decepcionante. Este fue un día triste. Este fue un día en el que el pecado me superó y el pecado me venció y el pecado me revolcó y me derrotó. Y entonces este es un día para olvidar. Y me siento tan miserable, me siento tan mal, me siento tan decepcionado, me siento casi con ganas de abandonar todo. ¿Y ahora cómo voy a ir yo a la iglesia después de haber pecado de esta manera? ¿Y cómo puedo yo siquiera orar a Dios e invocar a Dios si me siento tan sucio y tan lejos de Él? ¿Y cómo voy a leer siquiera la Biblia, que me va a parecer que estoy leyendo una novela, porque lo que se dice ahí me hace que me sienta más culpable y más sucio, más culpable y más sucio, más sucio y más culpable? Y entonces te sientes como ese día que es un día desastroso y te sientes muy lejos de Dios. He contristado al Espíritu Santo, he ofendido a mi Salvador, he desagradado al Padre, mejor me retiro. Pero escucha esto, tú sigues siendo un hijo y los brazos del Padre siguen estando abiertos a ti, porque los brazos de Jesús se abrieron en la cruz por un pecador como tú y yo. Y ningún pecado va a cambiar eso. Ningún pecado va a cambiar lo que Jesucristo logró en aquella cruz. Somos justificados por medio de la fe. Somos recibidos por medio de la fe. Somos aceptados por medio de la fe en la obra perfecta de Cristo, y eso no va a haber nada ni nadie que lo pueda cambiar. Y por eso el apóstol Pablo dice, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo dice en Romanos 8 que si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Ya Dios nos ha justificado por la cruz de Cristo y por lo tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y por lo tanto, toda esa culpabilidad, toda esa suciedad, todas esas acusaciones del diablo, todos esos zarandeos que hemos tenido, y aún aunque haya sido un día horripilante espiritualmente hablando para nosotros, aún en ese día tú sigues siendo un hijo, tú sigues siendo amado, tú sigues siendo salvado, tú sigues siendo aceptado, tú sigues siendo abrazado y bienvenido y amado siempre, 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 siempre en Cristo y solo por Cristo. Ahora bien, déjame decirte otra cosa más para cerrar este tiempo. Piensa por un momento que has tenido un día que es al contrario. Has tenido un día maravilloso. Empezaste el día en comunión con el Señor, sintiendo su presencia, su gozo. Caminaste en ese día y vinieron tentaciones y por el poder de Cristo, pidiendo la gracia de Cristo, venciste la tentación. Y tuviste otras maneras en las que podías haber pecado contra Dios, pero el Señor te ayudó y venciste y cerraste tu boca para no hablar lo que no debías, desechaste los malos pensamientos, te apartaste de cualquier tropiezo y además las oportunidades que tuviste para testificar del Señor, para ayudar a otra persona, las aprovechaste y acabas el día repleto de gozo, de satisfacción. Oh Señor, qué bueno, qué día tan excelente he pasado sirviéndote, amándote, me he podido gozar cantando alabanzas a tu nombre, he podido hacer bien mi trabajo, he tenido tu presencia, tu bendición, tu aprobación, estoy tan contento por ello. Entonces quiero darte gracias. ¿Y qué vas a hacer? Vas a decir, justificado por la fe, tengo paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Aunque haya hecho buenas obras, aunque haya vencido la tentación, aunque haya logrado alguna meta espiritual, aunque haya podido tener un día en que prácticamente no toqué el suelo porque vivía en un sentido de la presencia de Dios admirable, celestial, aún en ese día tan formidable, tengo que decir, por la gracia de Dios soy salvo, por medio de la fe,
Por gracia soy salvo, por gracia tengo todo lo que tengo, por gracia soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y es todo por gracia. Puedo tener un día fabuloso, maravilloso, gracias a Dios por ello. Puedo tener un día terrible y un día de desastre. Pero en todo eso siempre soy justificado por medio de la fe sola. Y siempre acudo al Señor solo por medio de la fe sola para gozar de Él. Eso es el Evangelio. No hay nada como eso. Sí, Señor. Vamos a orar a Dios para darle gracias. Gracias, Señor, porque somos justificados por medio de la fe. Y ha sido por gracia soy salvo. Pase lo que pase, sea lo que sea, suceda lo que suceda, me suceda lo que me suceda, en enfermedad o en salud, en pobreza o en riqueza, en pecado o en santidad, en cualquiera que sea mi situación y cualquiera que sea mi condición, eso no cambia mi posición delante de ti. Cristo Jesús es mi Salvador, tú eres mi Padre, nada ni nadie me apartará de ti. Por eso es por gracia, por eso es por medio de la fe. Señor, ayúdanos a vivir creyendo en la justificación por medio de la fe sola, por medio de Cristo, por medio de su muerte, su obra perfecta por nosotros y su mediación perfecta en el cielo por nosotros. Ayúdanos a entender esto, ayúdanos a creer esto, ayúdanos a vivir esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente, Padre, y pedimos la unción de tu Espíritu Santo para todas estas cosas. Amén. Nos vamos a encontrar el día de mañana, si Dios quiere. Un fuerte abrazo para todos. Gocémonos en este Evangelio maravilloso.